Hola, soy la profe de los ríos. Esta vez estudiaremos los 5 tipos de ángulos que podemos encontrar en una circunferencia. Empecemos a trabajar. En primer lugar, al reconocer la circunferencia, vamos a tener su centro y esta distancia es la que llamamos radio. Si unimos dos puntos de la circunferencia, estaremos hablando de una cuerda y la cuerda más grande que puedas trazar es el diámetro. Si hablamos de rectas, tenemos la recta secante que corta la circunferencia en dos puntos y la recta tangente que toca la circunferencia en un único punto que lo llamamos punto de tangencia. Por otro lado, vamos a tener un arco, que es un pedazo del contorno de la circunferencia, que lo vamos a denotar con las letras que indican los extremos de él y le vamos a poner esta curva encima. Ahora reconozcamos los ángulos de la circunferencia. En primer lugar tenemos el ángulo del centro, que es el que está formado por dos radios. Luego este punto es el centro de la circunferencia, de ahí su nombre. El ángulo inscrito está formado por dos cuerdas que se intersectan en uno de sus extremos. El ángulo semi-inscrito está formado por una tangente y en el punto de tangencia nace una cuerda. Y ahí tenemos el ángulo semi-inscrito. Una parte está dentro de la circunferencia y la otra parte por fuera. Si hablamos del ángulo interior, es la intersección de dos cuerdas al interior de la circunferencia. Y finalmente el ángulo exterior, que es un ángulo que queda por fuera de la circunferencia. Esta es una de sus tres representaciones. ¿Cuál tenemos? La que está formada por la intersección de dos secantes. Ahora vamos a relacionar cada uno de estos ángulos con el arco que subtiende. Aquí tenemos el ángulo del centro y este es el arco que subtiende y la medida del ángulo con su arco coinciden. Así es que al tener este ángulo, si me dicen que es un ángulo del centro y su medida es 70 grados, tenemos certeza que este arco que estoy marcando va a medir 70 grados también. Luego, lo que no he marcado tendrá que ser 290 grados para completar los 360 grados de la circunferencia. ¿Qué pasa con el ángulo inscrito? El arco que subtiende mide el doble del ángulo. Por lo tanto, si nosotros reconocemos aquí un ángulo inscrito que está formado por estas dos cuerdas y nos dicen que mide 30 grados, por ejemplo, entonces su arco tendrá que medir el doble, 60 grados. Ahora bien, podemos relacionar el ángulo inscrito que tiene este arco con un ángulo del centro. ¿Cuánto mide el ángulo del centro? Mide lo mismo que mide su arco. Ahí tenemos el primer teorema. El ángulo del centro siempre será el doble de la medida del ángulo inscrito, siempre y cuando compartan el mismo arco. Así es que si a mí me dicen que este ángulo de aquí es 40, certeza absoluta de que el ángulo del centro tendrá que ser 80 grados. ¿Por qué? Porque están compartiendo este mismo arco y podemos saber la medida del arco, que coincide con la del ángulo del centro. De esta forma se relaciona el ángulo inscrito con el ángulo del centro. ¿Qué pasa con el ángulo semi-inscrito? El arco que subtiende nace en el punto de tangencia y termina en el otro extremo de la cuerda. Y ese arco siempre va a medir el doble que el ángulo. Si nosotros tenemos aquí que este ángulo mide 65, tenemos certeza que este arco medirá el doble de 65 y eso es 130 grados. Vamos con otro teorema. Si tenemos el ángulo semi-inscrito,
y reconocemos su arco, sabemos que su arco mide 2 alfa. Ahora, si trazamos un ángulo inscrito con el mismo arco, el ángulo inscrito mide la mitad del arco, por lo tanto va a medir alfa. Así es que estamos diciendo que estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Y ese es el teorema que queremos reconocer. El ángulo semi-inscrito va a medir lo mismo que el ángulo inscrito cuando estén compartiendo el mismo arco. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el ángulo rojo, que es un ángulo semi-inscrito. Supongamos que mide 70 grados. Si miramos su arco, acá estamos marcando el arco, este arco mide el doble, pero no nos vamos a centrar en eso. Vamos a fijarnos en el ángulo verde, que es un ángulo inscrito, que tiene el mismo arco. Por lo tanto, este ángulo también tendrá que medir 70. Ahora, si queremos, indicamos que el arco mide 140 grados. Es más, podemos indicar incluso el ángulo del centro. El ángulo del centro, recuerda que mide lo mismo que el arco, mide 140 grados. Y ahí estamos viendo el teorema anterior. El ángulo del centro mide el doble del ángulo inscrito. Y en este ejemplo hemos relacionado los dos teoremas que ya hemos visto. Sigamos trabajando. ¿Qué tenemos ahora? El ángulo interior. Y esta es la forma de encontrar su medida. ¿Qué cosa es alfa y beta? Alfa y beta son estos arcos, los que están frente a tu ángulo X. Recuerda que son opuestos por el vértice porque estas son cuerdas que se cortan, así es que ahí también está el X. Si tenemos esto, por ejemplo, y nos dicen, este arco de aquí mide 40 y este arco de acá mide 120. Entonces, ¿cuánto mide tu ángulo X? El ángulo X simplemente será la semisuma de los dos arcos, que será 40 grados más 120. Eso nos da 160 grados, pero solo la mitad. Acabamos de decir que nuestro X será 80 grados. Y ahora veamos el ángulo exterior. Aquí tenemos la forma de obtenerlo. ¿Y cómo viene dado el ángulo exterior? Puede estar formado por la intersección de dos secantes o por la intersección de una tangente con una secante o por la intersección de dos tangentes. Ahora, ¿cuál es el alfa? ¿Cuál es el beta? El alfa es el arco que está más alejado de tu X y el beta el arco que está más cercano. Donde hay tangente, ese punto es el punto de tangencia. Por lo tanto, aquí estamos midiendo desde punto de tangencia a punto de tangencia. Veamos un ejemplo. Si queremos conocer este X, ¿qué necesitamos? Este arco, supongamos que mide 20 grados, y necesitamos este otro arco, supongamos que mide 100 grados. Si queremos saber el X, es un ángulo exterior, por lo tanto será la semidiferencia de los dos arcos. Recuerda que debe darte un valor positivo, así es que tomas el más grande, el que está más alejado, en este caso 100, y le restas el que está más cerca, en este caso 20. Y ahí vamos a tener 100 menos 20, 80 grados, pero solo la mitad. Acabas de decir que este ángulo X mide 40 grados. Y con esto hemos repasado los 5 tipos de ángulos que encuentras en una circunferencia. Espero que te haya servido este apunte. Nos estamos viendo en otro video por ahí. Que estés muy bien. Adiós.